Bueno, buenas noches a todos. En esta presentación vamos a hablar un poco sobre el pensamiento de Marshall McLuhan. Pues para iniciar vamos a hablar un poco sobre él. Él fue un filósofo y teórico eh, originario de Canadá. Digamos que él es como reconocido por sus pensamientos relacionados a la comunicación y el impacto de esta en nuestra sociedad, y así como sus ideas innovadoras al respecto. Digamos que uno de sus trabajos más conocidos es el de comprender los medios de comunicación. Esta obra, aparte de ser, digamos, de la que vamos a hablar a continuación, de sus primeros dos capítulos, fue publicada en 1964. En esta obra se introdujo un concepto bastante revolucionario e importante, que el cual es que el medio es el mensaje. ¿Esto qué significa? Este concepto, digamos que nos sugiere la forma en que un mensaje es transmitido y de cómo esto puede influir en la sociedad. Entonces, digamos que esto quiere decir que no solo es importante lo que se está diciendo, sino también es importante pensar en cómo es que se va a decir y a través de qué medio se va a comunicar esta información o este mensaje. Digamos que este enfoque o esta o esto o sea, como este concepto, este pensamiento nos hace como considerar bastante el impacto de los medios de comunicación y las tecnologías que digamos que puedan estar involucradas en este aspecto. Digamos que esto, debido a que a cómo estas pueden llegar a afectar la percepción que nosotros tenemos de, digamos que de la estructura de la sociedad en general. Entonces, ya adentrándonos un poco más, digamos que para entender un poco mejor el impacto de los medios, McLuhan compara dos tipos de tecnología. Esto digamos que también lo mencionamos debido a las preguntas que se sugirieron para esta lectura. Entonces se compara dos tipos de tecnología, la cual es tecnología de la máquina y la tecnología de la de automatización. Disculpen. Digamos que la tecnología de la máquina es más como centrada en todo lo que sería la era industrial. Digamos que o sea, se habla bastante de que se basa en la fragmentación del trabajo en tareas específicas. Digamos que esto buscando una eficiencia mayor en, digamos que pongamos, por ponerlo de una manera como más cercana, digamos que sería como buscar algún tipo, o sea, como mejorar la eficiencia, digamos que en la fabricación de un objeto. Pongámoslo como un ejemplo. Entonces, digamos que esto, digamos que genera que el trabajador o las personas que estén relacionadas a cierto proceso se especialicen en este. Digamos que un ejemplo clásico, ya que estamos hablando sobre la fabricación de un producto, sería lo que sería la línea de ensamblaje de Henry Ford. Digamos que esto, ya que cada trabajador realiza una tarea específica y repetitiva, lo que digamos que ayuda a que se aumente la eficiencia y también digamos que aliena un poco o aleja al trabajador de todo el proceso de fabricación. En este caso, pues hablemos de un automóvil. Entonces, digamos que no un trabajador o un grupo de trabajadores se va a centrar en construir un auto 100% en el 100% del proceso, sino que van a ser de apartes. Digamos que para dar otro ejemplo extra, también existen algunos talleres de confección de ropa que siguen esta lógica, que tienen como áreas designadas para que las personas, digamos que vayan haciendo de una parte de la prenda o un proceso. Entonces, estos dos son ejemplos en los que se puede ver este tipo como de tecnología.
Por otro lado, también se tiene lo que sería la tecnología de la automatización. Esto nos brinda un contraste bastante importante, ya que digamos que la característica ya tiene que ver con la era cibernética. Esta digamos que se basa bastante en sistemas integrados y holísticos. Digamos que esta tecnología, digamos que ya vendría a promover lo que sería la interconectividad y descentralización del control. Esto, digamos que siendo adaptable y más flexible. Un ejemplo, digamos que ya digamos que esta tecnología sería ya lo que vendría a ser lo que estamos viendo con el tema del Internet de las Cosas, o incluso con la tecnología blockchain, que es esta que está ahorita, bueno, ya desde hace unos años realmente en furor con todo el tema de las criptomonedas y digamos que todas estas cosas, digamos que estas tecnologías en específico nos permiten, digamos que una mayor integración y comunicación entre diferentes partes del sistema. Digamos que esto lo que hace es que facilita una operación mucho más coordinada y al mismo tiempo muchísimo más eficiente. Ya digamos que pasando un poco más hacia otro tema, se habla digamos que de la integralidad y el anticentralismo de la tecnología moderna. Entonces digamos que las tecnologías modernas como tal, no digamos que una función que podrían tener, que podemos decir que tienen, es que estas extienden bastantes de nuestras capacidades humanas de muchísimas maneras, tanto qué pena, tanto de formas cognitivas, de formas comunicativas, de formas físicas, de formas sensoriales. Digamos que un ejemplo de esto, bastante cercano a nosotros, viene a ser el de los teléfonos inteligentes, ya que estos pues no solo están pensados para, digamos que permitirnos hacer llamadas o comunicarnos con mensajes de texto como podía ser un teléfono celular de hace unos 20 años, que era como con únicamente este fin de comunicarse, sino que ya nos proporciona un acceso a una cantidad bastante grande de información. Digamos que ya por medio de aplicaciones, por medio de funciones como podrían ser ya la integración de cámaras, la integración de micrófonos, la integración de muchísimas otras cosas que digamos que ya no son solo pensadas en el tema de la comunicación. Digamos que una manera como de verlo más gráficamente es o sea, un ejemplo podría ser el comercial que se ha vuelto como controversial, por decirlo de una manera, de Apple con el tema del iPad, que colocan como un montón de objetos y se condensa todo como en un dispositivo. Digamos que con todo lo controversial que puede ser el anuncio, considero, pues para este ejemplo, que digamos que nos muestra como mucho lo que ha pasado con los celulares, que un montón de objetos y de cosas se condensan en un dispositivo bastante pequeño. Entonces digamos que todas estas capacidades que nosotros podemos tener, habilidades, digamos que se ven potenciadas de una manera bastante grande. Y esto también amplía nuestras capacidades de una manera digamos que bastante importante. Esto digamos que a su vez ha provocado un cambio bastante grande en nuestra percepción y en nuestra cognición. Digamos que esto en el mejor de los casos, porque habrán casos en los que no se cumple. Digamos que en el mejor de los casos, estas tecnologías podrían ser utilizadas para fomentar la innovación y la creatividad de las personas. Además de que, digamos que al ser estas tecnológicas tan interactivas, permiten, digamos que tener una participación muy activa de parte de los usuarios, que no solo, digamos que estarían ahí consumiendo contenido, consumiendo información, sino estas también lo crearían, lo distribuirían y asimismo otras personas que vean el contenido que se crea por medio de estos dispositivos pueden tomarlo, reutilizarlo, retransformarlo, resignificarlo y continuar con todo, digamos que el ciclo
de lo que sería ya la comunicación o digamos que todo el tema ya como de información que digamos que se podrían crear y distribuir por medio de estos dispositivos. Digamos que también otro aspecto importante en este caso sería resaltar la velocidad del cambio tecnológico que ha sucedido en los últimos años, ya que digamos que por medio de diversos autores se ha resaltado en varias ocasiones que es algo que realmente tiene, o sea, que no tiene precedentes, sino hasta hace relativamente poco, que se ha visto una transformación tecnológica muy acelerada, según algunas personas también puede ser muy agresiva, ya que digamos que son ciclos muy rápidos de desarrollo y asimismo esto puede generar ciclos muy grandes o muy rápidos, muy tempranos de obsolescencia programada de algunos dispositivos. Digamos que esto nos está obligando continuamente a adaptarnos a cada vez más cosas y herramientas nuevas, plataformas nuevas. Asimismo, digamos que eso también afecta un poco el tema cultural, haciéndonos como cambiar ciertas modas, ciertas formas de pensar de una manera muchísimo más rápida. Entonces, digamos que el hecho de que todo esto suceda, digamos que podría influir en el tema de que estas tecnologías sean algo bastante como algo, digamos que un fenómeno como a tener como bastante en cuenta. Otra cosa, pues a mencionar referente a todo esto, es el hecho de que esas tecnologías, digamos que son descentralizadas de cierta forma y asimismo, digamos que ayudan a democratizar o a hacer muchísimo más cercano y accesible el acceso a la información de las personas. Como ya digamos que también se mencionaba un poquito anteriormente, que ya es muchísimo más fácil conseguir información, es muchísimo más fácil también así mismo, digamos que crearla, distribuirla. Entonces digamos que toda esta información permite que cualquier persona que tenga cierto acceso a internet, incluso relativamente mínimo, digamos que pueda participar de una manera muy activa, no solo de manera pasiva, sino como creando, distribuyendo, digamos que pueda participar en el proceso de creación de todo este contenido, de toda esta información, como ya se había mencionado anteriormente. Entonces, digamos que también el hecho de que estas nuevas tecnologías, digamos que sean muchísimo más accesible, crear una especie como de hibridación entre los medios. Digamos que podremos ver que el texto, el audio, el video, la parte gráfica, digamos que todo esto se puede combinar de una manera muchísimo más sencilla y así digamos que transformar la experiencia de los usuarios que van a consumir este contenido y asimismo digamos que hacerlo más accesible a las demás personas. Digamos que personas que tengan algún tipo de discapacidad, que no puedan, por decirlo de alguna forma, como interactuar con cierto tipo de contenido. Un ejemplo, una persona no vidente, o sea, que no pueda ver, que pueda interactuar con el contenido en forma de audio, o una persona que no pueda escuchar, poder, digamos que interactuar con el mismo contenido de una forma visual. Entonces, digamos que a esto puede ser que uno, o sea, a esto nos podemos estar refiriendo con el tema de democratizar el contenido y democratizar la información. Digamos que ya continuando con el tema, se hablaría también como de la fragmentación de la esencia de la tecnología industrial. En este caso, digamos que la fragmentación sería algo esencial, ya que digamos que nos permite, o sea, permite el tema de la división de trabajo. Digamos que volviéndonos un poco al tema de del ejemplo de la línea de ensamble y todo ese y todo lo hablado ahí, digamos que el hecho de que se permita hacer esta división, en el que digamos que cada trabajador o cada grupo persona, digamos que el hecho de que cada grupo de estos, cada individuo pueda realizar una función específica, digamos que así como ya lo mencionamos, maximiza la eficiencia y la especialización de las personas,
se logra, digamos que, lograr cierta estandarización, y esto, digamos que, facilita de cierta forma que algunas decisiones se puedan concentrar en niveles superiores. Algunas decisiones pueden ser muchísimo más sencillas de tomar, y esto digamos que es útil o importante a tener en cuenta, ya que digamos lo que sería la gestión y coordinación de grandes operaciones se facilitaría muchísimo más. Digamos que, retomando o continuando más bien con el ejemplo de la línea de ensamblaje en el tema de los automóviles, digamos que, como se ha mencionado ya en varias ocasiones, cada persona tiene una tarea específica. Digamos, un ejemplo, lo que sería el ensamble de un segmento en específico del motor, o digamos que ya lo que sería el tema de la pintura, lo que sería el tema de análisis de algunas cosas, ensamblaje en general. Digamos que todo este proceso aumenta el tema de la eficiencia. Eh, y asimismo, digamos que la producción en masa es muchísimo más sencilla de lograr. Pero también, digamos que se corre muchísimo con el riesgo de que el trabajo pueda verse un poco deshumanizado, ya que asimismo, digamos que los trabajadores muchas veces no van a alcanzar a ver el producto final 100% terminado. Entonces, digamos que el tema de la humanización se puede ver como afectado debido a estas tareas repetitivas que está haciendo el trabajador en concreto. Entonces ahí ya esto nos daría pie a hablar un poco más acerca de por qué la automatización sería integral y anticentralista. Entonces digamos que ya, viéndolo por un lado diferente o con un punto de vista diferente, digamos que la tecnología de digamos que en este caso la tecnología de la automatización se basa en sistemas que integran múltiples funciones y las coordinan en un solo entorno. Digamos que esto nos ayuda a facilitar la interconectividad y asimismo se permite tener una comunicación muchísimo más fluida, y esto reduce muchísimas barreras entre varios procesos como varios procesos de la fabricación de este objeto, que vendrá a ser como un proceso muchísimo mayor. Entonces digamos que el hecho de que esta comunicación fluya de buena manera, digamos que ayuda a que algunas decisiones locales se puedan tomar de una manera muchísimo más sencilla, y esto digamos que ayuda a descentralizar el control. Entonces digamos que esto puede ayudar a que, por ejemplo, si por algún motivo se tiene que hacer algún cambio importante digamos que en una fase previa del proceso de fabricación, el hecho de tener esta comunicación permite que los siguientes pasos o los siguientes fases puedan adaptarse fácilmente, o digamos que de una manera mucho más rápida y eficaz que si esta comunicación pues simplemente no existiera. Entonces digamos que ya un ejemplo de esto, retomando otro ejemplo anterior también, que no necesariamente la línea de ensamblaje, vendría a ser otra vez como tocar el tema del blockchain, o también ya lo que sería el Internet de las cosas. Que digamos que este sistema, hablando de blockchain en específico en este caso, digamos que son transacciones que son registradas y verificadas por múltiples nodos. Se sabe que digamos que la forma en la que operan muchas criptomonedas, si no es que todas, es justamente esto. Son una serie de verificaciones que hacen, digamos que el resto de computadoras, de máquinas, de sistemas, de partes que conforman este sistema. Entonces, digamos que toda esta comunicación de la que hemos estado hablando se ve como, o sea, podemos verla en este ejemplo de una manera como más cercana, entre muchas comillas, pero se ve ejemplificada de esta manera. Digamos que esto lo que hace, y digamos que es en parte como el objetivo del blockchain en general, es como descentralizar esta autoridad. Entonces el hecho de que todos estén haciendo una constante revisión de los procesos que están sucediendo
y que todo el mundo esté teniendo una comunicación constante hace que cualquier cambio sea muy sencillo, digamos que de comunicar. Digamos que esto también nos permite tener muchísima más transparencia, muchísima más seguridad y digamos que fortalece de cierto modo, como ya se ha dicho y ya se ha repetido, el tema de la comunicación entre varios puntos del sistema. En el caso del Internet de las Cosas, digamos que lo que aquí podríamos observar, digamos que es la conexión y asimismo la comunicación, por decirlo de alguna manera, entre dispositivos o diferentes sistemas. Digamos que permitiendo una especie de como de operación coordinada y autónoma que digamos que puede responder rápidamente y todo como con coherencia a alguna condición que pueda cambiar. Ya digamos que teniendo esto claro, hablaríamos un poco más, también retomando puntos anteriores, acerca de las TIC, que serían las tecnologías de la información y comunicación, y por qué estas pueden ser una revolución constante. Que igual, como acabo de mencionar, esto digamos que retoma bastantes de los puntos anteriores. Entonces digamos que ya la forma en la que estas representarían una revolución constante es porque digamos que estas han cambiado bastante, digamos que como ya se mencionaba antes, digamos que se ha transformado bastante las capacidades de nosotros, o sea, las capacidades humanas se han transformado bastante con ayuda de estas y se siguen transformando constantemente. Digamos que estas tecnologías, como también ya se ha mencionado, nos permiten una mayor interactividad y participación de nosotros como usuarios con la información, no solo como consumidores, sino también como creadores o distribuidores, o incluso todas. O sea, tómenlo como un o y. O sea, como que una no excluye a la otra. Podemos ser tanto consumidores como creadores, como distribuidores. O sea, no es un no. Entonces, digamos que esto es un punto por el cual, digamos que nosotros podemos ver a las TIC como una revolución, digamos que importantísima. Digamos que también otro punto, también ya discutido, hablado anteriormente, es la rapidez con la que nuevas tecnologías emergen y como digamos que muchas plataformas y también los mismos usuarios tenemos que digamos que estar adaptándonos y cambiando constantemente a la par de estas. Como ya también mencioné anteriormente, digamos que todo este cambio, toda esta adaptabilidad, todo digamos que este ritmo acelerado de cambio, digamos que también al ser algo sin precedentes puede verse como una especie de revolución, ya que digamos que todo este cambio tan constante, digamos que eh, pues, pues es visto, como ya se ha dicho anteriormente, como algo que realmente no tiene un precedente similar, por lo menos no en la historia, por lo menos no hasta la historia relativamente reciente de nosotros, que incluso hay personas que argumentan que no estamos realmente preparados para asumir los retos que impone una transformación tan a un ritmo como tan acelerado, tan vertiginoso, sino que no estamos preparados todavía. Entonces digamos que es algo como importante de observar, analizar y reflexionar alrededor de esto y asimismo empezar a actuar. Como ya mirar cómo es que estamos respondiendo y cómo vamos a responder ante estos cambios. Porque también toca o sea, toca ser realistas en esto y es que esa es una realidad que no va a cambiar. O sea, ya incluso las cosas van a tender a acelerarse muchísimo más. Como hablando como dispositivos, digamos que un ejemplo puede ser el tema de los smartphones o los teléfonos inteligentes, que nosotros podemos observar en noticias que cuando se saca un nuevo dispositivo a la venta, por detrás de bambalinas, detrás de cámaras, podemos leer acerca de desarrollos nuevos que se están haciendo con nuevas tecnologías para nuevos teléfonos que todavía no salen. Entonces digamos que todo este ritmo pues
es parte de la revolución que representan las TIC. Además de el tema de la democratización de la información, cosa de la cual ya se ha, digamos que dialogado durante esta presentación, o no dialogado, sino eh, como ya se ha señalado más bien, digamos que en general sería esto lo que representa el tema de la revolución. Ya para comenzar a cerrar el tema, ya digamos que hablaríamos un poco sobre cómo todo esto se puede ver relacionado con los propósitos formativos del área de tecnología e informática. Digamos que toda la teoría de este autor tiene, digamos que, unas implicaciones bastante profundas e importantes en el área de tecnología e informática. Un ejemplo de esto, digamos que sería la integración de la tecnología, digamos que en lo que sería el proceso educativo. Esto, digamos que siendo una manera como de potenciar proyectos interdisciplinarios. Digamos que también esto no como que nos llama a nosotros la atención de una manera como más cercana, siendo que el área de tecnología informática está planteada o se supone que está vista como un área transversal, la cual digamos que siempre está como en el reto, o sea, está como en el reto constante de estar, digamos que, colaborando con las otras áreas de conocimiento muy constantemente. Por lo tanto, digamos que la integración de estas tecnologías y de la teoría de este autor es bastante importante para nosotros. Digamos que también esto para promover lo que sería el trabajo colaborativo entre estudiantes, también el trabajo colaborativo de nosotros como docentes con otras áreas, con otros contextos, con otras temáticas, y así como también el aprendizaje y el uso de herramientas tecnológicas, digamos que para estos fines. Digamos que también como herramientas para proyectos de aula, para mejorías del aprendizaje, así como también como una forma de preparar a los estudiantes para el mundo que les puede esperar laboralmente hablando. Digamos que dándoles competencias, dándoles capacidades y también como dándoles como una preparación para poder asumir los retos que se les van a imponer. Entonces, además de esto, digamos que estas tecnologías podrían ser herramientas para fomentar lo que sería el pensamiento crítico y creativo de los estudiantes a través de actividades que pueden, digamos que, desarrollar capacidades de análisis, de creación de soluciones a problemas planteados, digamos que en contextos del aula. Digamos que esto por medio de proyectos que podrían tener como componentes de robótica, de programación, de construcción, de diseño. Digamos que un ejemplo de cómo podría utilizarse todo esto sería, no sé, algún trabajo relacionado con crear algún proyecto dándole una solución a alguna problemática que tengan en ese momento en el espacio en el que están. Puede ser temas de, o sea, puede ser cualquier tema realmente. Puede ser alguna problemática que tengan, por ejemplo, con ay, se me van las palabras, qué pena. Problemáticas como a nivel de convivencia. También se pueden, digamos que, generar estrategias. Asimismo, se les puede plantear problemas desde nuestra posición como docentes. Pueden, digamos que se les puede proponer algún tipo de actividad, algún tipo de problemática, de proyecto. Un ejemplo de esto, digamos como para ponerlo en un contexto más de clase, se pueden utilizar, ya hablando como de temas ya relacionados a la robótica, a la programación, se puede enseñar programación, digamos que con alguna temática que sea llamativa para ellos. Digamos que una temática que podría ser cercana sería aquello de los videojuegos.
digamos que recursos educativos como puede ser la plataforma de Scratch, digamos que nos permitiría a nosotros como docentes empezar a generar estas habilidades de creatividad, de pensamiento crítico y demás, junto con habilidades relacionadas a la programación, por medio del desarrollo de, para continuar con este ejemplo, puede ser de un videojuego o incluso puede ser de algún tipo de robot, puesto que digamos que esta misma plataforma cuenta con herramientas para por ejemplo conectar circuitos o cosas generadas con Arduino. Entonces digamos que estas herramientas que tenemos, digamos que son como una manera como de conectar o sea, todo lo observado o lo leído en esta lectura. Entonces, digamos que toda esta formación, todo este aprendizaje, toda esta colaboración, digamos que aparte de darles herramientas a ellos en cuanto a lo teórico, también les dan herramientas para enfrentarse a una sociedad, digamos que como ya hemos mencionado, está en un constante cambio y les van a exigir, digamos que unos retos cada vez más complejos para ellos. También digamos que es fundamental para nosotros comprender cómo las tecnologías pueden transformar nuestras capacidades y la sociedad en su conjunto. Digamos que ya la educación tendría, o sea, la educación y nuestro papel como educadores justamente es, digamos que ya preparar a los estudiantes para participar activamente en esta sociedad, en todo lo que ya hemos hablado sobre el tema de la creación, el tema de la distribución, de un consumo responsable de esta, puesto que también tenemos que ser muy conscientes como usuarios, como consumidores y como docentes de que digamos que el hecho de que se cree tanta información está digamos que haciendo que cierta información, digamos por decirlo de una forma, información basura o información no verídica, por decirlo de una manera más como más técnica, digamos que tendríamos que ser muy conscientes de eso, ser consumidores responsables y asimismo como papel de docente, digamos que enseñar a nuestros estudiantes a que también sean consumidores, digamos que responsables con la información que se les está ofreciendo. Esto digamos que también visto como una capacidad que ellos tienen que desarrollar durante la escuela, digamos que para lograr salir o poder enfrentarse a una sociedad que les está exigiendo constantemente que tengan estas habilidades y que sean muy cuidadosos con la información que tienen que consumir. Digamos que esto también visto de que se tiene que preparar a los estudiantes para que puedan actuar de una manera activa en este proceso, en estos procesos que se llevan a cabo en la sociedad. Además, digamos que en estas ideas siguen siendo bastante relevantes, incluso me atrevo yo a decir que en mi consideración que son incluso más relevantes conforme va pasando el tiempo, ya digamos que viendo todo el contexto de lo que serían las TIC, digamos que todos los medios que tenemos, los dispositivos por los cuales digamos que recibimos información, digamos que es importante analizar en qué medio estamos recibiendo información, de qué forma, cómo es digamos que el formato que se utiliza para distribuir esta información, qué significa que este formato sea el que me está ofreciendo cierto tipo de información, qué tipo de formato o qué tipo de medio es el que está utilizando cierta persona o cierto mensaje para ser distribuido. Digamos que es algo como importante, ya que digamos, por poner un ejemplo rápido, no es lo mismo digamos yo leer una revista o leer un artículo desde una página web, directamente de la página web de algún periódico, a que me llegue un TikTok. Puede ser
hablando sobre cierto tema o sobre cierta noticia. Asimismo, no es lo mismo. Asimismo, digamos que es diferente si esto me llega por un mensaje de una persona, si me llega por una publicación justamente en esa red social, si me llega por otra red social. O sea, todas ese tipo como de variables puede modificar, digamos que el impacto que esta información puede generar en mí y asimismo como esta información puede, digamos que, digamos que, no diría que afectar, sino más bien cómo puede generar un impacto en, por ejemplo, un estudiante o una persona que todavía no tiene un criterio suficientemente formado. Entonces, como que repitiendo, digamos que la idea anterior, la observación anterior, digamos que esto hace importante justamente que nosotros, como educadores, formemos este pensamiento crítico en los estudiantes. Digamos que también siendo muy conscientes de que esta información, estos medios, así como ellos no tienen un pensamiento crítico 100% formado, puede también alterar y afectar, puede que sea de manera positiva o negativa, digamos que la percepción y el comportamiento que se tiene de estos medios y de estas tecnologías, ya que digamos que, pues como lo mencionaba, no tiene las mismas implicaciones que llegue una información en un medio que en otro, o incluso puede significar cosas muy diferentes de una manera ética, de una manera, como ya se ha mencionado varias veces, el tema de la percepción es muy diferente. Digamos que así, digamos que ya, digamos que estas ideas, esta conversación, digamos que lo que nos llevaría a hacer es tener una sociedad un poco más informada, más conectada, con una comunicación ojalá muchísimo más eficiente, ya que asimismo nosotros digamos que podríamos actuar, podríamos analizar algunos factores con muchísima más facilidad, por decirlo de alguna manera, y digamos que asimismo podríamos, ¿cómo decirlo? O sea, asimismo nosotros, tanto como docentes, como usuarios, como consumidores, podríamos, digamos que, utilizar toda esta revolución de las TICs, de las que ya hemos hablado, de una manera positiva. Entonces, muchas gracias por la atención prestada. Espero que esta presentación, digamos que pues esta parte en video y, y asimismo las diapositivas, que asimismo voy a subir también a Teams, que le haya que por lo menos haya proporcionado una comprensión algo más profunda acerca de estos primeros dos capítulos de la lectura y del pensamiento que el autor intentó transmitir por medio de esta. Entonces, muchas gracias y hasta luego.